Sufrir un ataque desde dentro de la organización podría costar millones de dólares a la organización. Quédate porque en este episodio platicaremos sobre este tema. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien como siempre. Te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Comenzamos recordándote nuestras redes sociales, EasySecMX, así nos encuentras en todas las plataformas. Ve a buscarnos, ve a seguirnos, ve a ver lo que estamos realizando día a día en materia de ciberseguridad. También puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx y puedes ir a nuestro blog a suscribirte a nuestro newsletter en blog.easysec.com.mx, donde estamos semana a semana también publicando artículos de seguridad que también te pueden ayudar bastante para seguir comprendiendo este mundo, cómo aplicarlo en tu organización y así puedas disminuir el impacto de un incidente de seguridad. Si este podcast te gusta, por favor compártelo, por favor deja tus comentarios, califícalo en Spotify si es que nos escuchas ahí. Principalmente haz que llegue a las personas que están un poco perdidas en materia de ciberseguridad, las organizaciones. Compárteselo para que podamos ayudarles, para que podamos estar en contacto y que puedan comprender un poco mejor este mundo. Y bueno, vamos a hablar del tema de hoy, ya que creo que este tema todavía muchas organizaciones no lo tienen en el foco, no lo tienen presente en todo lo que hacen de su análisis de riesgos, de todas estas cosas o documentos que se deben de realizar. En todos estos análisis no toman en cuenta las amenazas internas o los insiders, mejor conocidos así. Y esto porque, muchas veces confiamos en el personal, confiamos en nuestros proveedores, confiamos en que todo está bien y si no tenemos algunos controles de seguridad podríamos estar sufriendo algún incidente sin darnos cuenta. Es bien conocido que estos incidentes que son ocasionados por las amenazas internas son mucho más difíciles de detectar y son los que causan más daño a la organización, principalmente cuando los atacantes se aprovechan para robar la información o dañarla dentro de la propia organización. Este tipo de actividades, aunque no lo creas, son más comunes de lo que puedes imaginarte y generan pérdidas económicas bastante sustanciales cada año a las organizaciones. Es por eso que hicimos este episodio para hablar más sobre las pérdidas que ocasionan este tipo de incidentes. Pero para empezar vamos a ver qué es una amenaza interna, porque yo sé que los que me siguen de hace tiempo ya habrán escuchado, esto lo hemos hablado en muchos lados, pero los que son nuevos, que te agradezco por estar aquí, pues todavía no conocen el término. Vamos a definirlo nuevamente. Si quieres más información puedes ir a blog.easysec.com.mx o a episodios anteriores de este podcast donde hablamos de amenazas internas. Una amenaza interna, o también conocido como insider, son usuarios con acceso legítimo a los activos de la información, a los activos de la organización, mejor dicho, y que causan daños de forma maliciosa o accidental. Las amenazas internas pueden ser colaboradores de la propia empresa, ex colaboradores que aún cuentan con acceso a la organización, y también pueden ser nuestros proveedores, nuestros contratistas, socios incluso, que tienen acceso a nuestros sistemas y datos de la empresa. Las fugas de información ocurren en la mayoría de los casos desde dentro de la empresa y es un dato que debemos de conocer, es muy importante que lo sepas. Normalmente para que una fuga de información suceda debe de haber algo dentro o debe de haber un contacto dentro, un acceso dentro para que esto pueda salir. No es 100% en los casos, pero la mayoría sucede así. Alguien desde dentro fuga los datos o causa un daño a la organización. ¿Y esto por qué podría suceder? ¿Por qué sucede? Bueno, principalmente es que no tenemos la visibilidad de lo que sucede dentro de nuestra infraestructura. Damos por hecho que estamos protegidos dentro de la propia infraestructura
y que nuestra información está segura, y este es un error que todos cometemos. Y principalmente lo cometemos cuando diseñamos nuestra estrategia de seguridad, ya que no pensamos que alguien desde dentro nos puede afectar, no pensamos que un colaborador nos podría dañar, no pensamos que nuestro socio lo podría hacer y no pensamos en los insiders o las amenazas internas. Según un reporte del Ponemon Institute, el 49% de las organizaciones no tienen la capacidad para detectar estas amenazas. Casi la mitad de las empresas no tienen o no saben ni siquiera cómo detectar las amenazas internas y por eso sufren fugas de información. Imagínate cuántas empresas están pasando por este tema y ni siquiera se han dado cuenta. Ahora bien, ponte en ese lugar, tu organización está protegiendo, está vigilando, está viendo lo que sucede en la infraestructura, si hay algún tema de fuga, si no, la actividad que realizan los usuarios. Aquí tendrías que ponerte a pensar qué visibilidad tienes de lo que se realiza en tus activos y si con eso estarías protegiéndote contra un insider, aunque te recuerdo que es muy, pero muy difícil o muy complicado detectarlos a tiempo. También este reporte nos dice que el 67% de las empresas sufren entre 21 y 40 ataques internos al año. De 21 a 40. Imagínate cuánto es eso. Cuántos datos pueden estar perdiendo. Cuánta información pueden estar perdiendo. Pero principalmente cuánto dinero están perdiendo por estos ataques internos. Estos datos son alarmantes ya que nos dicen que las empresas no nos encontramos preparadas para un ataque que se genere desde dentro, por lo que los incidentes de seguridad siguen aumentando en este rubro, siguen creciendo y del 2020 para acá aumentaron un 44%. Entonces podemos ver que no es algo nuevo, que no es algo que esté siendo remediado, más bien es algo que seguimos sin trabajar, que seguimos sin tener en cuenta dentro de nuestras estrategias y que está costando mucho dinero a las organizaciones porque no podemos detectar cuando alguien está intentando fugar la información desde dentro. Es cierto, tenemos controles de protección de datos, pero como les dije, el insider tiene acceso legítimo a la información. Probablemente un socio va a tener acceso a la información que va a fugar si es que lo hiciera. Entonces, ¿qué control lo va a detectar? ¿Quién va a saber que él fue? ¿O cómo vas a tener las pruebas, las evidencias? ¿Cómo vas a tener esa evidencia de que en ese momento se está fugando información o se están llevando datos confidenciales de la empresa si no estás monitoreando lo que sucede en la infraestructura? Este punto es muy importante porque tenemos que saber lo que pasa, tenemos que ver lo que está sucediendo, tenemos que tener un control de lo que sucede. El DLP nos va a ayudar, pero ¿hasta qué punto? Como te dije, nuevamente te repito, que si tenemos acceso a la información legítimo, pues vamos a poder hacer lo que sea con esos datos a los que tenemos acceso. Entonces, si yo me los llevo, si yo los envío por correo y tenía acceso, bueno, ahí no va a haber un problema. O si no sabes cómo funciona la infraestructura, si no tienes el monitoreo correcto, tu DLP no te va a alertar. Es por eso que tenemos que contar con herramientas que nos ayuden a saber qué está sucediendo en la organización. Con base en este estudio que te acabo de comentar sobre Ponemon, se detectó que las empresas están perdiendo 15.38 millones de dólares al año. Un aumento desde el 2020 para acá del 34%. Dándonos más datos de que siguen en aumento estos ataques y las empresas siguen vulnerables a ellos, teniendo, como te lo dije al inicio, un tiempo promedio de contención de 85 días. Estamos hablando de casi 3 meses para saber que algo sucedió, para saber que se fugaron tus datos, para saber que algo pasó y que tienes que remediarlo. 3 meses es mucho dinero, es mucho tiempo, es mucho en general
lo que tardarías en descubrir un ataque por un insider. Imagínate que hoy te roban los datos y 3 meses después, ya que esa persona hizo y deshizo esos datos, te das cuenta de que fueron robados y no tienes evidencia, solo sabes. Sería costoso, ¿no? O que el ex colaborador que trabajaba como director de ventas, como director comercial, se llevó toda la base de datos de tus clientes. Y 3 meses después te das cuenta porque ya perdiste clientes de millones de facturación en tu empresa. ¿Y sabes por qué? Porque al investigar vas a saber que ese que tú corriste o que se fue por cuenta propia de tu organización ahora está en la competencia, y esa competencia es quien está ganando tus clientes, quien está tomando tus clientes y se los está llevando. Aquí es cuando ya te das cuenta y cuando dices, ok, debí de haber invertido o debí de haber hecho algo para poder detectar este tipo de actividades. La persona en la que más confiaba se llevó mi base de datos de clientes completa y me los está quitando. Hay que tener cuidado con las personas, hay que estar muy conscientes y no se trata de desconfiar de las personas completamente, no, simplemente es hacer las cosas pero de forma segura. Yo confío en ti, pero también estamos registrando la actividad, porque una cosa es que yo confíe en ti y otra cosa es que la organización pueda sufrir algún daño que nos afecte como tal. La organización no es una persona, no son dos, son todas las personas que convergen en ella y que trabajan para ella. Esa organización recibe dinero, obtiene beneficios económicos de los cuales muchos se benefician. Entonces, proteger la organización, proteger el dinero de la organización es importante. Aunque yo confíe en ti y confío mucho, créeme que puedo confiar bastante en ti, pero va a haber un registro de lo que está sucediendo y se va a monitorear lo que está sucediendo, porque nadie me dice que el día de mañana alguien te ofrezca una valiosa cantidad de dinero y por ella tú fugues mi base de datos o le vendas mi base de datos. Y eso aunque yo confíe en ti, yo sé que lo tendría monitoreado, y si no lo tengo monitoreado, ahí sí tendría una gran pérdida económica. Hay que tener mucho cuidado con las personas porque no sabemos lo que están viviendo, lo que están sufriendo día a día en sus vidas personales. No solo es en el trabajo pueden estar bien, pero en su vida personal pueden tener muchos problemas y esto puede irse al trabajo y ocasionar temas donde nos afecte como organización. Es por eso que hay que cuidarnos, hay que estar monitoreando lo que sucede, hay que saber cuando los empleados, cuando los colaboradores cambian su forma de trabajar, cambian el patrón o el umbral, como yo les digo, de comportamiento. Porque un usuario tendría que enviar 10,000 correos en un día con 10,000 archivos adjuntos si normalmente solo envía 2 al día. Esto es a lo que me refiero con cambios del umbral de comportamiento. Y esto solo lo podemos observar con el monitoreo, con la monitorización de las acciones. No vamos a invadir la privacidad, recuerden, porque no tenemos que invadir la privacidad de los usuarios. Eso también es importante. Hay una línea muy delgada entre invadir su privacidad y saber lo que se realiza en los equipos. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, siguiendo con el tema, que ya me estoy desviando un poquito. En promedio, las pérdidas monetarias para la organización van en este orden: 6.6 millones o el 56% de todas las pérdidas son provocadas por negligencia de los empleados o contratistas. Ese usuario que dice: a mí no me bloquees nada porque ya no puedo trabajar, o me estás limitando mis recursos, no puedes bloquearme páginas como redes sociales porque yo ahí trabajo, yo ahí hago. Que son usuarios que siempre buscan saltarse los controles de seguridad o realizan actividades de forma incorrecta.
o quieren hacerlo de una forma rápida, lo hacen mal y terminan comprometiendo la organización. El 4.1 millones o el 26% de estos incidentes son provocados por insiders y actores maliciosos. ¿Recuerdas que al inicio te dije que un insider podría actuar de forma maliciosa o podría hacerlo de forma no intencionada? Bueno, los primeros, el 56% de los ataques son ocasionados por personas que realizan su actividad por negligencia y no tienen la intención de dañar a la empresa. El 26% que sigue, esos son provocados por personas internas de la organización que quieren dañarla, que quieren afectarla. ¿Cuántas veces no hemos visto que el colaborador odia al director, que tiene problemas con el director, con la organización y se van muy molestos de la empresa y generan alguna afectación? Borran su información, borran su máquina, la restablecen a valores de fábrica y toda la información que tenía ya no existe, aunque se tuviera un archivo, un file storage o un lugar centralizado para la organización donde deberían de poner sus datos. No están, y esto es porque borraron todo lo que trabajaron durante años. Estos son insiders y actores maliciosos que buscan afectar a la organización. Y el último porcentaje, el 18%, equivale a 4.6 millones. Estos son provocados por robo de credenciales a alguien, mediante algún phishing, mediante algún engaño, proporcionó sus accesos y ocasionó una fuga de información, una pérdida de datos, un ataque desde dentro. Y bueno, con eso llegamos al fin de este episodio. Espero que te haya gustado. Te recuerdo nuestras redes sociales, EasySecMX, estamos haciendo todas ellas. Califica este podcast, déjanos tus comentarios, compártelo y que sigamos aprendiendo ciberseguridad. Te recuerdo que cualquier tema, cualquier duda, cualquier apoyo que podamos darte en materia de ciberseguridad, con gusto lo podemos hacer mediante el correo contacto@easysec.com.mx, donde con gusto estaremos respondiéndote. Podemos apoyarte en normativas, podemos apoyarte en generar tu estrategia, en implementar tu estrategia y en estar un poco más seguro, en mejorar tu seguridad reduciendo el riesgo. Con eso me despido, que tengas un excelente día, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos mejor dicho, la siguiente semana para hablar de ciberseguridad. Que este sea un día de éxito o que lo haya sido, me despido, nos vemos la próxima.